Vivimos en sociedades enojadas, con un fuerte tropismo de descontento que suele orientarse fundamentalmente al gobierno, pero también a quienes ejercen la política. Vivimos una era de fuerte crítica y hasta de desencanto respecto de los partidos, de las instituciones clásicas de la democracia representativa. En ese contexto, bien, las movilizaciones sociales generan muchas veces lo que podríamos llamar una ciudadanía constante. Muchas veces hoy en América Latina vemos esos liderazgos carismáticos convocando a Arcadias regresivas, con lo que, bueno, ciertas demandas ciudadanas vinculadas con los temas de la inseguridad, vinculados con los temas de la integración social, vinculadas con los temas de las crisis económicas, vinculados con, bueno, los altibajos de una inserción económica internacional que somete a nuestras economías a fuertes inestabilidades, pueden orientarse entre circunstancias de grandes movilizaciones sociales, con demandas ciudadanas muy diversas y muy poco articulables, en donde lo que está en cuestión son los partidos. ¿Cómo pueden gestionar estos su supervivencia y el relanzamiento de su legitimidad en estos nuevos contextos? Antes que nada, reconociendo estas mutaciones de la vida política y de la vida democrática. Reconociéndolas, incluso evitando la reacción del juicio canónico. ¿Esto qué quiere decir? Evitar la percepción inicialmente normativa de que estas explosiones sociales son per se malas, antidemocráticas, regresivas. No. Yo creo que responden a demandas ciudadanas que pueden ser justas. Y en ese sentido los partidos tienen que encontrar aquí un móvil de transformación muy grande, muy fuerte. Ya no se trata de gestionar movilizaciones cuyo sentido último no termina de entenderse. Lo primero es reconocer esas movilizaciones distintas, no traducirlas a partir de los códigos de los viejos sistemas de militancia, sino tratar de entenderlas y de, junto con la sociedad, junto con estas movilizaciones, junto con estas nuevas demandas ciudadanas, buscar nuevas sintonías. Esto pone en el centro la cuestión democrática, y no solamente en la perspectiva de los movimientos progresistas, de los partidos progresistas, sino también de cualquier partido que busque la calidad democrática. No olvidemos que en un contexto minado por poderes fácticos, por, obviamente, conspiraciones que provenían muchas veces de los militares, que provenían muchas veces de la oposición política, partidos tan poderosos como el Partido de los Trabajadores, bueno, iniciaron su crisis por no advertir en el 2013, en ocasión de las grandes movilizaciones paulistas por el movimiento Pase Libre, la profundidad de esa demanda. Y luego esa demanda, muchas veces infiltrada, bueno, explotó y se orientó en un movimiento fuertemente deslegitimador del gobierno y del Partido de los Trabajadores. Esto lleva a que los partidos hoy tengan que estar fortísimamente en contacto con estas nuevas sociedades, tengan que comunicarse con ellas no para, como antes, dar la línea, explicar lo que pasa, sino para establecer un diálogo de ida y vuelta en donde, bueno, los nuevos actores encuentren hospedaje amable dentro de los partidos. Esto supone nuevas formas de diálogo con los jóvenes, que ya no militan ni expresan sus demandas políticas y ciudadanas como en los años 60 o como hace 20 años. Son distintos, son nuevos, son otros. Tienen otros sistemas de comunicación, están marcados generacionalmente por el mundo de las redes.
estos nuevos partidos tienen que entrar en comunicación con los nuevos sindicatos en el marco de una revolución industrial que está poniendo en entredicho la construcción de los sindicatos clásicos. Tiene que ponerse en vinculación, bueno, con una nueva economía, en donde, bien, la flexibilidad es un elemento casi constitutivo de esa nueva economía. Tiene que construir nuevas pautas de internacionalismo, lo cual no supone renunciar a la consolidación de nación, sino que establece, sobre todo como clave progresista, el articular esa noción de nación en relación a un nuevo internacionalismo que vincule las demandas de un país con las demandas internacionales. Esto significa un gran reto para los partidos. La política democrática está mutando desde hace mucho tiempo y los partidos han llegado tarde a esta circunstancia. Y esta mutación de la política y la tardanza en los partidos democráticos y sobre todo en los partidos progresistas en dar una respuesta legítima a estas mutaciones ha hecho muchas veces que esta mutación lleve a situaciones de crisis en las instituciones democráticas, de desprestigio de las instituciones democráticas y, como decía, propicie liderazgos carismáticos que convocan a Arcadias regresivas. Un ejemplo clásico, Bolsonaro, pero no es el único ejemplo, tanto a nivel internacional como a nivel regional. De allí que los partidos políticos en general, que hoy gozan de muy poco prestigio en América Latina y en el mundo, para sobrevivir, para ser instrumentos de pluralismo y sobre todo, en el caso de los partidos progresistas y de izquierda, para ser instrumentos de transformación social, tengan el imperativo que transformarse y que, en primer lugar, entender esta sociedad nueva, este cambio civilizatorio que pone en reto a sus viejas modalidades de acción. América Latina históricamente ha sido un continente muy caudillista, lo cual se ha traducido de distintas maneras, con otra tendencia que lamentablemente está fortaleciéndose, que es la militarización de los estados, pero también con fenómenos de presidencialismo duro, rígido, que muchas veces está articulado con propuestas absolutamente imposibles de reelección indefinida, etc. Los partidos progresistas y los gobiernos progresistas, lejos de estar, digamos, distantes a estos retos, han caído muchas veces en estos retos. Esto que tanto se habla en América Latina respecto a que los proyectos políticos se vinculan con un liderazgo encarnado. El proyecto político es un liderazgo y no puede separarse de ese liderazgo, porque cuando un liderazgo se asocia tan directo a una persona, bien, en primer lugar tiene el límite natural de la biología. Las personas mueren, los proyectos tienen que superar la vida de las personas, pero al mismo tiempo las personas envejecen, pierden, más allá de su excepcionalidad, los líderes carismáticos pierden contacto con sociedades nuevas que cambian de manera especialmente vertiginosa. Y estos liderazgos carismáticos que encarnan proyectos, en el caso de partidos progresistas, marcan distancias crecientes que pueden explotar respecto nada menos que a los jóvenes. En Uruguay, un viejo profesor universitario, Eugenio Petit Muñoz, decía que las grandes transformaciones las hacían un gran número de jóvenes junto con un número pequeño de viejos. Bien, esto es la clave de las grandes transformaciones, de las grandes movilizaciones progresistas de la historia. Por eso también los liderazgos carismáticos asociados con movimientos progresistas terminan debilitando extraordinariamente lo que debe ser natural, la renovación de elencos, la renovación de liderazgos, la sucesión de los gobiernos, la alternancia democrática.
la idea de que los proyectos no pueden estar asociados a personas, porque las personas mueren, envejecen, y los proyectos tienen que trascender a las personas, tienen que construirse institucionalmente, programáticamente, ideológicamente, en una renovación intergeneracional. Esto particularmente es grave porque aleja a los jóvenes, y un movimiento progresista, un movimiento de izquierda que no aloje, incluso de manera privilegiada, a los jóvenes, que expulse a los jóvenes, que incluso construya techos de cristal para los jóvenes, para las mujeres, para las minorías sexuales, para la diversidad étnica, de raza, de lo que sea, esos liderazgos que tienden a homogeneizarse y que tienden a radicarse demasiado duramente, bueno, como siempre, evitan que surjan nuevos liderazgos. La historia latinoamericana está llena de grandes líderes que expresan un momento y que juegan un rol privilegiado en el sentido de empujar una transformación vinculada con una coyuntura histórica. Pero los liderazgos no son eternos. Incluso no es buena cosa la idea del reeleccionismo, y mucha menos la idea del reeleccionismo indefinido, y mucho menos, como ha ocurrido en gobiernos progresistas, convocar al pueblo para que legitime la reelección y frente a al mandato popular que no legitima la reelección, bueno, ignorar el mandato popular y buscar en la liga lo que se ha perdido en la cancha de la soberanía popular. Los movimientos progresistas en América Latina han pagado muy caro esto, muy caro el tema de los liderazgos encarnados, de la falta de renovación de elencos, de ciertas dificultades para incorporar en claves destacadas a jóvenes, a mujeres, a minorías, a la diversidad de nuestras sociedades. Y esto, bueno, ha golpeado a movimientos progresistas. Esto lleva a que los partidos tengan en el reto de incorporación de los jóvenes y de la diversidad de nuestras sociedades contemporáneas un desafío fundamental. Todos los partidos democráticos y de manera especial los partidos progresistas. ¿Por qué? Y bueno, porque la idea misma del progresismo, la idea misma de una transformación debe incorporar el reconocimiento de nuevos derechos. Nunca se va a detener la necesidad de incorporar nuevas necesidades que sean el embrión de nuevos derechos. Sin jóvenes, sin renovación de elencos, sin nuevos liderazgos, simplemente asociando la popularidad de liderazgos carismáticos que se vuelven viejos. Bueno, cualquier partido, pero en particular partidos progresistas y de izquierda, rápidamente pierden el rumbo. El primer reto que tienen los movimientos y partidos progresistas en América Latina es una gran autocrítica respecto de su pasado reciente, tanto en el gobierno como fuera del gobierno. Muchas de las razones que empoderaron a las derechas provienen de deficiencias democráticas y programáticas de los movimientos progresistas. En pleno auge de las commodities, 2009, cuando recién se advertía el impacto de la crisis del 2008, un progresista chileno y latinoamericano como Luis Mayra alertaba, parafraseando a Wallerstein, que la falta de un pensamiento estratégico en los gobiernos y movimientos progresistas en América Latina podía ser el comienzo de la venganza de la ultraderecha cuando se advirtiera el sentido estructural y profundo de la crisis irresuelta del 2008. El tiempo le dio, lamentablemente, dimensiones de profecía a esta conceptualización de Luis Mayra en el 2009. Los fenómenos de corrupción también golpearon a los movimientos progresistas y advirtieron y ratificaron una vez más que la corrupción no es de derecha ni de izquierda, forma parte de la naturaleza humana, pero impacta sobre las izquierdas y los progresismos de manera mucho más devastadora que sobre las derechas.
porque los progresismos y las izquierdas convocan a una nueva política, y no hay nada más viejo, sobre todo en América Latina, que gobiernos corruptos, que políticos corruptos. Advertimos también que, la matriz productiva y exportadora de nuestras economías no aprovecharon los tiempos del boom de las commodities para transformar esas matrices productivas y exportadoras. Seguimos exportando de una manera excesiva commodities, recursos naturales, alimentos muchas veces sin procesar y minerales sin procesar, vinculados además con un modelo extractivista que hiere profundamente el medio ambiente. Otro gran reto del progresismo, encontrar nuevas formas de desarrollo económico sustentados en matrices que sean diversificadoras de la producción y de la exportación, pero que sean también amables con el medio ambiente, que cuiden el medio ambiente. América Latina es un territorio absolutamente privilegiado en riquezas naturales, energía renovable y no renovable, biodiversidad, producción de alimentos. Sin embargo, sigue careciendo de matrices transformadoras de esos recursos naturales. Y eso hace que nuestra inserción internacional, en el marco de nuevas economías sustentadas en cadenas globales de valor, que además ahora son de plataformas digitales, con todo lo que esto significa, sean inserciones muy subordinadas, con poca agregación de valor y con poca articulación entre el gran eje del desarrollo científico-técnico con la nueva producción. Los gobiernos progresistas usufructuaron y redistribuyeron el auge exportador de las commodities, pero no transformaron la matriz productiva. Y eso reedita un viejo ciclo muy conocido en América Latina. Ciclos de auge económico vinculados con contextos favorables de exportación de commodities, pero luego, cuando se desacelera la demanda de commodities, caídas. Y esto es lo que hemos visto. No hay redistribución del ingreso, no hay construcción de igualdad, que es el primer reto de cualquier movimiento progresista en América Latina, porque seguimos viviendo en el continente más desigual del planeta, y es un continente extraordinariamente rico. Entonces, aquí el problema de la pobreza es el problema de la desigualdad. Si bien durante los gobiernos progresistas hubo grandes mejoras en términos de abatimiento de la pobreza y de la indigencia, y hubo grandes mejoras en términos de abatimiento de índices de desigualdad, por ejemplo, el coeficiente de Gini, que no es el único índice de desigualdad, no dejamos de ser el continente más desigual del planeta. Y si tomamos otras mediciones de la desigualdad, como por ejemplo, a través de la documentación tributaria y buscando la acumulación de producto de los percentiles más ricos de la sociedad, no solamente no mejoramos la desigualdad, sino que la empeoramos. Esto implica una lucha que en primer lugar es una lucha de proyecto económico, de desarrollo, pero también es una lucha de construcción de igualdad social, de equidad social, lo que supone inevitablemente la incorporación de una agenda de nuevos derechos y de manera radical. Hoy, para pelear la igualdad en nuestras sociedades, hay que empoderar de manera radical a las mujeres. Las mujeres son las grandes víctimas, no solo culturales, sino sociales y económicas, de modelos injustos. Hay que empoderar a las minorías étnicas, hay que empoderar a los negros, hay que empoderar a los movimientos indígenas, hay que empoderar a las poblaciones trans, hay que empoderar la agenda de LGTBI, hay que incluso rediscutir temas que estaban invisibilizados. Por ejemplo, el trabajo no remunerado, por ejemplo, ese trabajo invisible que hacen una y otra vez las mujeres, los sistemas de cuidado, quienes cuidan a los niños, quienes cuidan a los ancianos, quienes cuidan a los discapacitados. Bueno, los cuidan las mujeres en un trabajo que es invisible, que no es remunerado y que nadie incorpora en las rentas nacionales. Bueno, eso hay que transformar. Hoy, para discutir igualdad en una sociedad, hay que discutir sistemas nacionales de cuidado.
Esto obviamente se construye con más y mejor democracia. Y acá también hay un reto para los progresismos. Tenemos que ir hacia construcciones democráticas sólidas. Y eso obviamente, mucho más después de lo que ha ocurrido, plantea un gran reto constitutivo para los progresismos. Los progresismos históricamente, las izquierdas históricamente, se han construido desde los valores. Y hoy en América Latina hay un valor central, la transparencia, el manejo austero, republicano de los fondos públicos que le pertenecen a las sociedades, a los ciudadanos, a los pueblos. Una relación sana entre dinero y política, la transparencia en materia de competencia política y una lucha durísima contra el narcotráfico, contra los vínculos entre poderes fácticos, muchas veces vinculados con el alto delito, y sistemas políticos que lamentablemente también han incorporado vínculos absolutamente repudiables con organizaciones y líderes de izquierda. Esto configura un múltiple conjunto de retos para los movimientos progresistas. Pero el primer reto para reanudar la marcha, y no solamente para quedarse en la autoflagelación o en la reflexión sin acción, el primer reto es ser autocríticos respecto del pasado reciente de los progresismos en América Latina. Si no lo somos, si incluso adjudicamos un relato en donde todo lo malo que hoy tiene América Latina empezó con el giro a las derechas, obviamente los progresismos no podrán reconstruir legitimidad ante sus sociedades. Y si hay algo que es la premisa fundamental en una acción progresista, es encontrar la legitimidad de los pueblos. No hay política progresista sin la participación popular. La participación popular no se hace contra la representación. Una democracia participativa no se hace contra una democracia representativa. Participación y representación son dos vectores democráticos que tienen que articularse. Justamente una democracia que realmente tenga arraigo tiene que construir esos dos vectores populares, esos dos vectores que refuerzan la soberanía popular en una lógica certera, que inequívocamente, como ocurre en cualquier democracia, sea del signo que sea, exige y limita la concentración de poder. Los progresismos no pueden partir de la idea equivocada de que se puede hacer más concentrando más poder. Por el contrario, el poder hoy está disperso hasta por definición civilizatoria. Y los movimientos progresistas no deben concentrar poder, sino que tienen que generar filtros de acción cívica, de acción social permanente, que allí donde haya poder, haya rendición de cuentas, haya transparencia, haya exigencia, haya justamente reformulación, renovación. Y eso no hay atajo que lo logre. Por eso, autocrítica, reconocer los fallos, autocrítica sin flagelación, pelear el relato, en donde las derechas obviamente han construido mitos que no se compadecen con la realidad. El mito de la década perdida es equivocado, pero desde una visión de un relato histórico sustentable, es a partir del cual se puede persuadir a la ciudadanía. La necesidad de establecer la laicidad como una condición indispensable para una acción democrática y progresista. La laicidad es una condición para la democracia. Y eso es algo importante. ¿Por qué? Porque a ningún dirigente político se le ocurre que Dios lo elige. A los dirigentes en una democracia los elige el pueblo es el soberano. No los elige Dios, no los elige un partido de la vanguardia, no los elige una clase social privilegiada, no los eligen los sabios, los elige el soberano, que en una democracia es el pueblo. Para que haya soberanía popular, tiene que haber separación
entre iglesias, religión y Estado. Hemos visto con preocupación cómo en América Latina, desde hace décadas, hay movimientos religiosos, los llamados neopentecostalistas, pero también movimientos católicos ortodoxos que tienen una agenda política muy clara y que obviamente influyen sobre los procesos políticos y configuran muchas veces poderes fácticos de enorme capacidad de impactar a los procesos políticos. En América Latina vemos un crecimiento de los movimientos neopentecostales que no hay que comparar o equiparar equívocamente con movimientos evangelistas. Estos movimientos de neocristiandad, neopentecostales o de catolicismo ortodoxo, están contra esa visión y reivindican, el retornar desde liderazgos mesiánicos a Arcadias regresivas. ¿Cuáles son esas Arcadias regresivas? Volver a la naturaleza en la vida sexual. Niño, niña, niño, niño, niña, niña. Nada de articular de manera igualitaria. Nada de nueva agenda de derechos. Nada de LGTBI. Nada de reconocimiento de derechos para la población trans. Nada de eso. Volver a una visión de un orden natural que de alguna manera marca lo que deben ser las personas en materia social, en materia sexual, en materia de sus roles familiares. Un retorno a la autoridad y su base divina, un retorno al respeto de la jerarquía, un retorno a un respeto de la jerarquía que vuelve a consolidar visiones racistas. La idea de el golpe de Estado en Bolivia, en donde el líder de grupos parafascistas de Santa Cruz de la Sierra, Camacho, ingresaba en un push político y militar, llevando la Biblia para que la Biblia retornara al Palacio del Quemado, es todo un símbolo de cómo desde Arcadias regresivas se busca reorientar los procesos políticos y se los busca articular muchas veces en visiones racistas. Esta idea de ir contra el Estado plurinacional o ir contra la diversidad cultural y sexual desde una Arcadia regresiva afirmada en la autoridad divina. Bueno, para romper con todo esto, que además tiene tan larga data en América Latina, reivindicar el sano principio inherente a las construcciones democráticas de la laicidad. La laicidad no es una visión antirreligiosa. La laicidad no está contra ninguna creencia. La laicidad, sobre todo en sus visiones contemporáneas, que es una laicidad de la diversidad, una laicidad del reconocimiento, no niega ninguna religión, sino que afirma en la libertad absoluta de creencia, pero evita de que la religión pueda definir la política. La política es un asunto del soberano y el soberano en política democrática es el pueblo. No elige Dios, elige el pueblo y no puede usurparse nada menos que el mandato divino, estableciendo bien y mal con un sentido maniqueo y muchas veces absolutamente regresivo para influir en las sociedades. Por eso, liderazgos que convocan a ese autoritarismo religioso como Bolsonaro, como la actual presidenta Fantoche Añez en Bolivia, como el presidente salvadoreño actual, y tantos otros, están planteando, el retorno de una vieja necesidad de los progresismos y de una vieja necesidad de las democracias representativas y participativas, que es justamente la defensa del sano principio de la laicidad.
la necesidad de separar la religión y la política desde una laicidad de la pluralidad, del reconocimiento, pero con límites bien claros. ¿Buscando qué? Bueno, buscando precisamente afirmar la libertad de todos, de los que creen y también de los que no creen.